Hace unos días escuchaba en una emisora un locutor que decía: ¡hoy es viernes! ¡Qué alegría! Y los otros días no es felicidad. ¿No son importantes? Claro que sí, son importantes. Y así sea viernes o sea el día que sea, siempre debemos vivirlo en unción, en fidelidad a Dios. Señor, que tu palabra cada día nos muestre el camino del bien, el camino de la santidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas. Aleluya. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Jesús hace dos preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de lo que dice la gente está muy acertada, muy en la línea de la verdad. Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Y es verdad, viene de la dimensión profética. Y la otra pregunta sí que la responde muy bien San Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Si le preguntamos hoy a la humanidad afuera, ¿qué dirán de Jesús? Van más de 2000 años, seguramente tendremos un poquito más que decir. Hay algo más que decir. Hay más experiencia de Dios, tendríamos más que decir. Pero, ¿encontraríamos esa fe en el mundo? ¿Dirían algo acertado de Jesús? Seguramente, pero también muchos desaciertos. Muchos que niegan la presencia de Dios, muchos que atacan precisamente la doctrina de Dios y muchos confundidos acerca de Dios, porque dicen tantas cosas que no son. Eso encontraríamos en el mundo. Y ahora nosotros, ¿tú qué dices? ¿Qué dices de Jesús? San Pedro ya nos dio un precedente, ¿no? Tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, tú eres el Salvador, el que estábamos esperando. Hoy, ¿qué decimos nosotros de Jesús? Señor, tú eres el que hace los milagros. Señor, tú eres el que me saca de afanes. Señor, tú eres el que yo invoco. O Señor, tú eres el que no me escuchas. Hoy, ¿qué decimos de Jesús? ¿Será que el Señor también puede felicitarnos como a San Pedro porque decimos bien de Jesús? ¿O no decimos nada? No decimos nada. En una reunión de amigos me cuesta hablar de Jesús. En una reunión de trabajo que están tocando el tema de Dios me cuesta hablar. No sé, no he investigado. No he tenido tiempo y a veces hasta ni la catequesis quiero que mi hijo haga con devoción. Eso, hay alguito ahí para salir del paso, hay para salir de eso. Y nos privamos nosotros mismos y privamos a los niños de que conozcan bien a Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Qué diríamos de Jesús? Esta pregunta sigue vigente. Hace más de 2000 años que se hizo, pero sigue vigente. Ahora, Jesús le dice a los apóstoles: no le digan a nadie nada, no le digan nada, porque el Hijo del Hombre tiene que acontecer todo esto que nos muestra el Evangelio, tiene que acontecer en el Hijo del Hombre. Jesús, ¿por qué dice que no diga nada? Porque faltaba dar ese paso, pero ya lo dio, ya resucitó, ya no podemos quedarnos sin que nadie lo sepa, al contrario, llegó la hora de que todos lo sepan. Esto responde esa pregunta para el hoy de nuestra fe. ¿Qué dice la gente de Jesús? Pues aquello que nosotros enseñemos, aquello que nosotros prediquemos, aquello que nosotros testimoniemos. Por eso tenemos que dar razón de lo que creemos, nos dice San Pedro. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Así que ánimo, querido hermano. No necesitamos que seas una biblioteca de Jesús, pero sí que seas experiencia viva de Jesús. Necesitamos que tengamos un encuentro con el Señor. Gracias a todos los que escuchan este mensaje, lo comparten y hacen de esta una manera de evangelizar. De esta hacen una manera de compartir el Evangelio y de convertirse en misioneros. Poco a poco algo hemos ido aprendiendo y hoy estoy seguro que algo podemos decir de Jesús. Pero no nos quedemos con lo mínimo, esto es lo mínimo. Disfrutemos de la Santísima Eucaristía, que es lo máximo.
Aprendamos la lectura de la palabra de Dios, que es la gran bendición. Disfrutemos de ese encuentro con el Dios hecho pan vivo bajado del cielo, que es santificación. Ya no podemos quedarnos callados. Vamos a la tarea misionera. Hagamos oración. Señor, ayúdanos para que cada día tengamos esa valentía de anunciarte, esa capacidad de decir de ti, de decir bien de ti, de hablar con claridad de ti. Pero sobre todo, Señor, concédenos la gracia de tener una experiencia cercana contigo, una experiencia mística. Cuánto sería de emocionante, cuánto sería de felicidad para nuestro espíritu vivir esa experiencia mística contigo en la Santísima Eucaristía, en la lectura de la palabra de Dios, en la vivencia de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que no estemos más mudos, sordos, ciegos a la acción de Dios, que al contrario, siempre anunciemos con nuestra vida que tú estás vivo, que estás presente, y que así, Señor, vale la pena dar lo mejor por el anuncio de la palabra. Gracias por amarnos, gracias por preguntarnos, gracias por enviarnos, gracias, Señor, por acompañarnos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.